Buen día, hermanos de las iglesias de Morelos, de Oaxaca, de San Mateo Jalpa, Xochimilco en la Ciudad de México, de la Misión en los Capulines, de otras congregaciones y amigos que nos ven y escuchan a través del canal oficial en YouTube de nuestra congregación, la Divina Trinidad. Los saludo nuevamente con la grande bendición y gozo de estar en contacto con ustedes por estos medios electrónicos. Quisiera comenzar el día de hoy haciendo una reflexión sobre unas preguntas. ¿Cómo está su fe al día de hoy? ¿Está realmente fortalecida o tiene usted muchas dudas? ¿Cree en Dios? ¿Que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Y Dios mismo como una de las tres personas de la Divina Trinidad? ¿Le cree a Dios en sus promesas que encontramos en su bendita palabra, en lo que nos dice acerca de Él, de Jesucristo y del Espíritu Santo? Sabemos que el cristianismo verdadero no es una religión, sino una relación única y especial, de forma personal con nuestro Señor Jesucristo, creer que es el Hijo de Dios, pero sobre todo creerle a Él, creer en su palabra sagrada. En la misma encontramos que nuestro Señor Jesucristo realizó muchos milagros durante su ministerio terrenal. El primero de ellos fue que convirtió el agua en vino, que encontramos en el Evangelio de San Juan capítulo 2 versículos 1 al 11. Después de esto, en el Evangelio de Lucas encontramos detallados varios de ellos que mencionaremos de forma general, sin ir a la Santa Biblia, para leer lo que nos dice acerca de ellos. Y son que sana a un hombre de espíritu inmundo, que lo encontramos en el Evangelio de Lucas capítulo 4 versículos 31 al 37. Que sana a la suegra de Pedro en el mismo Evangelio de Lucas capítulo 4 versículos 38 y 39. Que muchos son sanados al ponerse el sol. Lucas 4, 40 y 41. Nos habla también de la pesca milagrosa, la primera de ellas que encontramos en los evangelios en Lucas 5 del 1 al 11. También que Jesús sana a un leproso, Lucas 5 del 12 al 15. Jesús sana a un paralítico, Lucas 5 del 17 al 20. Sana al hombre de la mano seca, Lucas 6 del 6 al 11. Atiende a una multitud y espíritus inmundos que son sanados, Lucas 6, 17 y 18. Lucas, el evangelista, hace una pausa en el detalle de los milagros de Jesús para hablarnos de pasajes que también fueron mencionados por Mateo de una forma más detallada en su evangelio, capítulos 5 al 7, en lo que conocemos como el Sermón del Monte. Después de esto, nos narra otro milagro, donde Jesús sana al siervo de un centurión, que encontramos en el Evangelio de Lucas 7, del 1 al 10, y en el de Mateo 8, del 5 al 13, pero nos vamos a centrar en lo que nos dice el de Lucas. En este último milagro mencionado es donde nos vamos a detener para desarrollar el mensaje del día de hoy, que podemos titular La fe de un centurión. Antes de comenzar con el desarrollo del mensaje, les pido en el amor del Señor que cierren sus ojos e inclinen su rostro para acompañarme a orar, agradeciendo al Padre todo lo que nos da y pidiéndole que sea su Espíritu Santo quien tome el control de este tiempo. Padre eterno, todopoderoso, tú que gobiernas sobre todo el universo, estamos, Señor, aquí, humillados delante de ti, bendito Padre, en el nombre de tu Hijo amado, de nuestro Señor Jesucristo, para agradecerte primero y antes que todo la vida que nos das,
que has permitido, Señor, que nosotros abramos nuestros ojos a un nuevo día, pidiéndote, Señor, que tú nos guíes, Señor, que tú nos muestres el camino, que podamos vivirlo conforme a tu perfecta voluntad. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo permanezca con nosotros en este día, que sea Él hablando a tu amada iglesia, que este mensaje, Señor, sea dirigido por Él, que no sea palabra de hombre, que en mi boca, Señor, solamente salgan palabras, bendito Dios, que glorifiquen y honren tu nombre sagrado. Te damos gracias, bendito Padre, porque tú estás con nosotros. También, Señor, te agradezco y te pido por todos aquellos, Señor, que en algún momento disponen su tiempo, bendito Dios, para ver este mensaje, bendito Dios, para ver qué es lo que nos dice tu palabra santa a través de ti, de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Te agradezco, Señor, que tú permanezcas con nosotros siempre, que tú, Señor, seas quien nos guíe, bendito Padre. Gracias te doy, Señor, porque nos escuchas, porque estás siempre atento a lo que nosotros te pedimos y te agradecemos. Te agradezco, bendito Dios, por todo esto, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, hermanos, vamos a escuchar y entonar una alabanza para honrar y glorificar el nombre de Dios. Quisiera invitarte a que cerraras tus ojos y que levantaras tus manos y cantaras esto conmigo. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande. Decirse una vez más, Señor, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Oh, díselo otra vez al Señor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Bendito Dios, grande
A través de los diferentes mensajes vamos aprendiendo acerca de Dios y especialmente de nuestro Señor Jesucristo. Pero también es importante entender que aprendemos cosas acerca de nosotros mismos. En la bendita palabra de Dios vemos varios encuentros de nuestro Señor Jesucristo con diferentes personajes de la Biblia, y cuando vemos cómo esa gente responde a los cuestionamientos o llamados que Jesucristo les hace, aprendemos cosas acerca de nosotros mismos. El día de hoy vamos a ver un encuentro sin encuentro. Parece un juego de palabras, pero así es. Esta parte de la Sagrada Escritura se enfoca no en el milagro en sí, sino en la fe de quien pide el milagro. Esto nos da a nosotros una lección acerca de la fe, que nos deja ver cómo puede la fe transformar nuestras vidas. Veamos qué nos dice el Evangelio de Lucas en su capítulo 7, versículos 1 al 10, que si su Biblia tiene títulos, dice: Jesús sana al siervo de un centurión. Lucas 7, del 1 al 10. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Aquí encontramos cosas muy interesantes, hermanos, que nos llevan a las siguientes reflexiones. La primera es la asombrosa actitud del centurión. Él no llega a conocer a Jesús, pero su posición, nos dice este pasaje, llega a asombrar a Jesús. Y cuando eso sucede, más vale que pongamos atención a ese hecho para entender qué es lo que asombra a Jesús y nosotros también poder asombrarlo. En la Nueva Traducción Viviente habla de un oficial romano, pero en la Reina Valera 60 habla de un centurión romano. Esto nos enseña que es una persona con mucho poder, ya que tenía bajo su autoridad a muchos soldados romanos. El Imperio Romano, recordemos, hermanos, tenía sometida toda Asia Menor y otras partes del mundo. Para llegar a centurión, debía tener mucho tiempo sirviendo en el ejército romano. La historia nos dice que deberían de estar sirviendo alrededor de 20 años y después de eso ir escalando poco a poco hasta llegar a puestos como el que él tenía como centurión romano. Aparte, debía de estar bien conectado y tener mucho dinero. Nos dice el pasaje que acabamos de leer que construyó una sinagoga para los judíos. Tenía también siervo. En la Nueva Traducción Viviente dice esclavo. En el idioma original, la palabra griega que se utiliza es doulos, que significa indistintamente siervo o esclavo,
por lo que la traducción que se hace en cualquier caso es correcta. Estas personas eran hombres que se quedaban sin dinero, que no tenían algún bien y se vendían a cambio de comida y techo. Este es el caso del siervo del centurión. Uno pudiera pensar que el centurión sería un hombre malo, sin sentimientos, por su posición de poder dentro del ejército romano. La característica que señala la historia al ejército romano es de ser un ejército desalmado, que hacía cosas terribles, destrucción por donde pasaba y demás. No obstante, esto nos deja ver que a pesar de todo, este centurión había sido transformado, que era un hombre bueno, ya que se preocupa por su siervo que está a punto de morir. La Sagrada Escritura no nos dice algo adicional acerca del siervo. No sabemos cuánto tiempo llevaba enfermo, cuánto tiempo llevaba como siervo de este centurión, de qué estaba enfermo, no sabemos cuántos años llevaba enfermo, como es el caso de otros hechos que nos señala la Biblia. En otras historias podemos deducir cosas acerca del enfermo, pero aquí no, lo que significa que esta historia no es acerca del siervo, sino del centurión, de su fe. El milagro no solo es acerca de la sanación de este siervo, sino que hay algo más profundo que necesitamos escudriñar para poder entender. Sabemos que los judíos odiaban a los romanos, ya que los tenían sometidos y les daban un trato inhumano, pero en este pasaje vemos que el centurión tiene una profunda relación con unos respetados ancianos judíos. Seguramente de ellos había escuchado que nuestro Señor Jesucristo podía ayudarles a sanar a su siervo. Esas situaciones donde el poder, el dinero, las conexiones no pueden arreglar nada. Seguramente estos ancianos le explicaron al centurión cómo funcionaban las cosas con Jesucristo. Le explicaron de acuerdo con lo que ellos habían visto o escuchado que la gente iba a Jesús y lo convencían de que lo sanara, o a lo mejor alguien iba y lo convencía de que fuera a ver a una persona y lo sanaba. Posiblemente le dijeron: nosotros podemos ir, tratar de convencerlo de que venga, y si él acepta, entonces viene y le impone las manos a tu siervo, hace el milagro y lo sana. Entonces el centurión les pide a los ancianos que vayan a él y trataran de convencerlo en su nombre. Jesús acepta y empieza a caminar hacia la casa del centurión. No nos dice la Biblia qué tan lejos estaba la casa. Jesús estaba dispuesto a ir a la casa y sanar al siervo. Es muy interesante, hermanos, considerar que la gente que aparece en la Biblia no sabía que iba a aparecer en la Biblia. Ellos no sabían que algún día alguien iba a conocer su historia. Estaban actuando en tiempo real, no pensando que estuvieran en una película o que su vida, su historia, iba a quedar plasmada en un libro. Mientras los ancianos van, el centurión se queda en su casa y empieza a considerar cosas. Se detiene a reflexionar en la serie de eventos que acaba de poner en movimiento cuando envió a los ancianos judíos por Jesucristo. Quizá pudo pensar: ¿no estaré haciendo perder su tiempo a este Señor, a este profeta? ¿No será que estoy poniendo en riesgo su reputación, que la misma quede medio ensuciada por venirse a meter a la casa de un centurión romano a quienes los judíos odian? Nosotros, porque hemos leído la Biblia, sabemos que a Jesús no le importaban esas cosas, ya que se juntaba con recaudadores de impuestos, con prostitutas, con pecadores, y no le importaba eso. Pero el centurión no sabía esas cosas.
llega a la conclusión de que Jesús y él tenían de alguna manera algo en común. Los dos eran personas en posición de autoridad y al mismo tiempo bajo una autoridad superior. Sabe que Jesús está bajo la autoridad de ese Dios al que él adora y que no hace absolutamente nada que no sea obedecer a su Dios. El centurión, por su parte, piensa que él está en la misma situación, ya que tiene gente bajo su autoridad. Si les dice que vayan, van; si les dice que vengan, vienen, y a la vez se encuentra bajo la autoridad del emperador romano y obedece, aunque la orden que le den venga en forma de carta. Como él estaba tan lejos de Roma, las órdenes le llegaban por carta y las cumplía, demostrando que tenía una mente totalmente militar. Entonces, considera que si él tiene autoridad sobre la gente y no tiene que estar ahí para que obedezcan, entonces Jesús no tenía que ir hasta su casa para que lo que él desea que suceda, de hecho, suceda. Decide mandar una segunda comitiva. Nos dice la palabra, un grupo de amigos, que le presenta a Jesús el nuevo plan. Y esto hace que nuestro Señor Jesucristo se asombre. Pero, ¿de qué se asombra? No que sea un centurión romano quien se lo pide. No de que le esté pidiendo que haga el milagro. Lo que le sorprende, lo que le asombra, es la manera en que sugiere que se lleve a cabo la petición. Hasta ese momento, nadie sabía que eso era posible, porque hasta ese punto no había hecho un milagro de esa forma. Jesús no había sanado a una sola persona sin haber estado presente físicamente. Esto nos deja ver varias cosas, hermanos. Que es asombroso que quien se lo pida sea alguien que podemos imaginar que su fe no estuviese lo suficientemente fortalecida como en esos momentos fue el centurión romano, y no alguien del pueblo judío que tuviera plena confianza en lo que Dios puede hacer por ellos, en este caso a través de Jesús, a quien ellos consideraban un profeta enviado por Dios. Que es asombroso cómo se lo pide, al enviar primero a unos ancianos judíos y después a una comitiva de amigos, sin estar el centurión presente físicamente, por considerarse indigno de estar delante de Jesús. Es asombroso también qué es lo que le pide. El centurión estaba pidiendo algo que nadie tenía idea que era posible hacer. El único que sabía que podía hacerlo era el propio Jesús, pero no había dicho nada. Él sabía que podía sanarlo desde lejos, pero sin embargo iba caminando hacia la casa del centurión. Nosotros sabemos que al final del día las cosas salen como Dios quiere que salgan. Sus planes se llevan a cabo y no hay nada que los pueda detener. Pero esto aquí lo que nos demuestra es que Dios está dispuesto a escuchar nuestras ideas de cómo hacer las cosas siempre que vayan de acuerdo con su plan. Esto también nos demuestra que este asunto del trabajo de Dios aquí en la tierra sucede conforme a nuestra fe, no a su habilidad o capacidad de hacer algo. Eso no está absolutamente en duda. Somos nosotros los que a veces limitamos el poder que utiliza porque no lo pedimos. Esto nos muestra un tipo de fe diferente. La fe que se atreve a pedir a Dios cosas que nadie sabía que Él estaría dispuesto a hacer. Esto nos enseña que Dios está dispuesto a hacer lo que le pidamos,
que Él es nuestro amigo y siempre quiere ayudarnos, aun con lo que pareciera imposible. Por ejemplo, ¿quién sabía que el sol podía detenerse por un día? Veamos qué nos dice al respecto el libro de Josué en su capítulo 10, versículos 12 al 14. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo, y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Josué tenía la fe para pedir algo que pareciera imposible: que el sol se detuviera en Gabaón y la luna en Ajalón. Nosotros sabemos, hermanos, que en realidad lo que se mueve es la tierra. La ciencia nos enseña que la tierra tarda 24 horas en girar sobre su propio eje, y el sol se va moviendo lentamente hasta girar sobre su propio eje en un lapso de 365 días y fracción. Que este movimiento está perfectamente alineado con el movimiento de los demás planetas de nuestro sistema solar, y que cualquier movimiento aislado, individual, generaría un caos enorme en el universo. Por eso es sorprendente la respuesta de Dios a una petición que para cualquiera de nosotros pareciera imposible de que se realice. Entonces, hermanos, podemos concluir que Dios jamás nos va a juzgar por pedir en grande. En este momento quiero compartirles un testimonio que escuché que nos muestra la grandeza inmensa de nuestro Dios y cómo responde a peticiones que parecieran poco probables que se realicen. Un pastor de Cancún, en Quintana Roo, decía que en su iglesia, fundada por un pastor de Houston tiempo atrás, habían estado rentando por mucho tiempo un salón en un hotel allá en Cancún, y el Señor puso en su corazón construir un templo propio para dar sus servicios. Hicieron el compromiso ellos mismos de estar aportando por encima de sus diezmos. Durante 3 años estuvieron diezmando y realizando ofrendas especiales para la construcción, pero no les alcanzaba. Ya no tenían dinero para continuar con la obra. Al mismo tiempo, del lugar donde estaban rentando les dijeron que ya habían cerrado un trato para empezar a rentar el espacio que ellos estaban ocupando a una empresa, y que tenían solamente 3 meses para dejar el lugar, para abandonar. Preocupados, entonces se reunieron con quienes estaban encargados de la realización del proyecto de construcción para pedirles que les dijeran cuánto les faltaba para concluir la obra, y les dijeron que un poco más de $1 millón, una cantidad muy grande. Ya no tenían dinero, ni diezmos, ni ofrendas, y entonces Dios puso en el corazón de este pastor preparar un mensaje. Él así lo hizo, se paró enfrente del hotel a predicar acerca de lo que habla el capítulo 1 del libro del profeta Ageo, que nos habla de la exhortación a edificar el templo. Al final les dijo que les faltaba un poco más de $1 millón para terminar la construcción, sabiendo que muchos no podían dar nada más. Juntaron un poco de dinero, pero totalmente alejado de lo que necesitaban. En ese mensaje, el pastor de Houston, fundador de la iglesia, estuvo presente y le pidió
que él fuera la semana siguiente allá a Houston a predicar ese mismo mensaje. Antes de irse para Houston, este pastor junto con otro de los pastores de su congregación estaban orando, pidiéndole a Dios que escuchara su petición, que llenara sus bolsillos de dinero, hablando en sentido figurado. Se fue para allá y predicó exactamente el mismo mensaje. Algunas personas que escuchaban ofrendaron algo de dinero, pero al finalizar el servicio se le acercó el pastor de Houston para decirle que estuviera atento, ya que más tarde se iba a comunicar una persona con él. Efectivamente, más tarde le habló esta persona y le comentó que él había vendido su empresa tiempo atrás y que Dios le había hecho sentir que guardara el diezmo de esa venta hasta que le permitiera ver dónde lo iba a dar. Y mientras estaba predicando este pastor, esta persona sintió que debía ser precisamente allí en Cancún. Él no le dijo nada en ese momento, pero para confirmación, la esposa de esta persona no había ido al culto con él porque se sentía un poco enferma, pero había visto el mensaje en línea, que por eso esta persona no le había dicho nada al pastor al terminar el servicio, ya que necesitaba comentarlo con ella, para que los dos estuvieran de acuerdo. Y cuando él regresó a casa, sin que él siquiera abriera la boca, su esposa le dijo: te dijo el Señor allí en Cancún, ¿verdad? Algo realmente sorprendente. Finalmente, al día de hoy, ya tienen su construcción terminada y están dando sus servicios de forma regular ahí para honra y gloria del Señor. Este es un testimonio hermoso de que Dios puede hacer cosas grandes siempre que vayan conforme a sus planes. Debemos tener en cuenta que muchas veces le decimos a Dios cómo hacer lo que le pedimos sin detenernos a considerar que Él hace las cosas de la manera muchas veces inexplicables para nosotros. Cuando hablamos de pasajes como este, normalmente lo que la gente retiene en la cabeza es lo que por fe Dios va a hacer por ellos, pero rara vez se detienen a analizar lo que tener fe significaría en relación con lo que uno mismo tiene que hacer. Tener fe no significa nada más pedir con fervor, significa la manera en que uno vive que demuestra verdaderamente su fe. Todo esto nos lleva a preguntarnos, hermanos, ¿qué significa tener fe? La carta a Santiago en su capítulo 2, versículo 7 nos dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Sabemos que no tenemos que hacer cosas para que Dios nos salve. La salvación viene por fe, pero lo que está diciendo Santiago en este versículo es que la fe no solo se nota en la forma como pedimos, sino en la forma como vivimos. Para finalizar, quiero dejarles la siguiente reflexión, hermanos. Fe significa creer que Jesús es realmente suficiente para nosotros. Si eso es verdad en su vida, la forma como ve la vida es diferente. Desafortunadamente, hermanos, hay personas que no sirven, no trabajan para el bien de otras personas, porque están ocupados persiguiendo las cosas que creen que los van a hacer satisfechos. No le creen a Dios que dice servir te va a satisfacer, te va a llenar el corazón. Para estas personas, Jesús no es realmente suficiente. Si usted tiene la fe necesaria, hermano, para creer que nuestro Señor Jesucristo es lo único que realmente necesita, si Él es realmente suficiente para usted, gloria a Dios por su vida.
ser. Puedo ser rodeado de lo que nunca esperé. Estar en la neblina de un gran dolor y pensar que no hay salida para mí. Pero hay una verdad que nunca me dejará desfallecer. Aunque yo no la deba merecer, me sostiene. Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Su fidelidad nunca acabará, permanecerá, siempre crecerá. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Por siempre lo será. Señoras y señores, Cristo Luis. En mi vida haya duda, en plena noche oscura, Él extiende sus brazos de amor. Y estando la tormenta, su mirada me alienta. Otra vez, otra vez, otra vez, ha sido fiel. Ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Ha sido Su fidelidad nunca acabará. Permanecerá, siempre crecerá. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Él ha sido fiel. Él ha sido fiel. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Y por siempre Oremos para dar gracias a Dios por el mensaje del día de hoy, por mostrarnos que con fe nada es imposible y que Él está con nosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Padre bendito y amoroso, estamos nuevamente, Señor, delante de tu presencia para agradecerte, amado Padre, por el mensaje que nos permitiste escuchar el día de hoy, que nos permitiste compartir, Señor, pidiéndote, bendito Dios, que el mismo quede grabado en lo más profundo de nuestro ser. Sabemos, Padre Santo, que tú nos hablas a cada uno de nosotros de diferente forma.
que tú sabes lo que cada uno de nosotros necesitamos y que el mensaje nos llegará o que quedará en nosotros hablándonos de distinta manera. Yo te doy gracias, Señor, por la inspiración que tú nos das a través de tu palabra santa, que tú nos permites conocerte día con día a través de la misma, que sabemos que nosotros nos comunicamos contigo a través de la oración, pero que tú nos respondes siempre a través de tu bendita palabra. Gracias te damos, Señor, por hacernos saber y entender que para ti no hay imposibles, que con fe todo es posible. Recuerdo tu palabra que nos dice nuestro Señor Jesucristo hablando a sus discípulos, que si tuvieran fe, le pedirían a una montaña que se moviera de un lugar a otro y así se haría. Que tú nos enseñes, bendito Padre, que tú permitas, Señor, que nosotros tengamos esa fe, bendito Dios, esa fe que permite mover montañas, esa fe que permite que las cosas que parecen imposibles sean hechas. Gracias, Señor, por mostrarnos, bendito Padre, que tú te agradas de lo que nosotros te pedimos, pero que tú respondes, Señor, siempre conforme a tu plan y no al de nosotros. Que si nuestra petición está alineada con el propósito de vida que tú tienes para cada uno de nosotros, seguramente será hecho, aun y cuando pareciera algo totalmente imposible. Yo te doy gracias, Señor, por estar con nosotros siempre, por mostrarnos la verdad de tu palabra, por dejarnos ver, Señor, tu gloria inmensa, tu poder infinito, sabiendo, bendito Dios, que tú lo pones, bendito Padre, a nuestro servicio para ser conforme a tu perfecta voluntad. Gracias te doy, Señor, como siempre, en el nombre de nuestro Señor de señores, de nuestro Rey de reyes, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, a quien damos todo el honor, toda la honra, toda la gloria, alabanza y adoración, hoy y siempre. Amén, amén y amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor incomparable de Dios el Padre y la comunión con su Santo y bendito Espíritu permanezcan con nosotros hoy y siempre. Así sea. Hasta la próxima, hermanos. Que Dios los bendiga y los guarde.